Bueno, felicitar al maestro Bartra por esta cátedra que nos ha dado sobre la obra de mi general Emiliano Zapata y preguntarle si nos puede comentar lo de una famosa carta que parece que le mandó Villa a Zapata planteándole un proyecto, el principio de un proyecto de alcance nacional de manera orgánica. Gracias. Se animan a que haya otra. No específicamente conozco la presunción de la carta, yo no conozco la carta, pero me queda claro que venciendo las resistencias y la desconfianza, porque no era una confianza dada y natural, ahora nos parece que era muy lógico que Villa y Zapata se acercaran, pero no era así. Repito, Villa había sido maderista cuando Zapata ya había roto. Zapata tenía un comportamiento muy localista, Villa en cambio tenía una visión de la revolución mucho más nacional y tenía un ejército capaz de moverse por todo el país, un ejército profesional. Zapata tenía un ejército que no se alejaba mucho de las comunidades, eran estilos muy distintos, ya no digamos anecdóticamente que lo primero que hace Zapata es invitarle un coñac y Villa le dice que no, que él no toma y están a punto de romper. Pero bueno, más allá de estas anécdotas y de distanciamientos, el hecho es que después del primer encuentro, que es el que fue público, Villa y Zapata se van, ahora sí que al oscurito. No era la casa de ningún funcionario de ninguna televisora, sino que se van al oscurito y se ponen a platicar. Y evidentemente el tema es un proyecto nacional, no podía ser otra cosa. No son dos visiones regionales, no es Chihuahua versus Morelos. Lo que están planteando es cuál es la situación política del país, cuáles son las correlaciones de fuerzas, cuáles son las fuerzas que pueden ser dominantes y bueno, si van a participar, si van a tomar juntos la Ciudad de México. Ya Zapata la había tomado, pero simbólicamente la vuelven a tomar para poder entrar con los ejércitos de Villa. Si el norte y el sur van a tomar juntos la Ciudad de México, si van a aceptar irse una convención, la convención de Aguascalientes es sobre la base de un proyecto nacional y de un proyecto integral, que yo creo que era básicamente, porque Villa no lo tenía en ese momento, el proyecto agrario del Plan de Ayala. Zapata condiciona su alianza y su participación al Plan de Ayala, no a otra cosa. En el entendido que el Plan de Ayala no iba a funcionar igual en el norte, donde muchos campesinos son rancheros, más individualistas, que iba a funcionar en el sur, en una zona donde los campesinos son comuneros. ¿Hay un proyecto nacional? Sí, hay un proyecto nacional, no explícito que yo sepa, y lo más claro de ese proyecto nacional es la discusión de la Convención de Aguascalientes, en donde diría yo la corriente hegemónica dominante es la del zapatismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dos. Buenas tardes. Ya dijo algo al respecto, pero se ha circunscrito al movimiento zapatista de ser localista, regional y no trascender, no solamente territorialmente, sino de manera de tener un proyecto de Estado-Nación. Esa sería mi pregunta, ¿cuál sería si lo hubiera? Y en segundo lugar, ¿qué diferencias o cercanías o qué principios o valores sustenta el nuevo movimiento zapatista EZLN acerca de los principios básicos de Zapata? Gracias. Maestro Bartra, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, después de este centenario al que llegamos, la palabra por ahí dice, ¿Zapata vive? Es la pregunta, porque muchos jóvenes actuales, y es la pregunta que a veces me hago, ¿sabrán del zapatismo? Esa es la pregunta. Van en orden, vamos a empezar por la segunda, que es, diríamos que más fácil, o relativamente más fácil. Estaba yo buscando a mi alrededor una camiseta con un emblema zapatista, pues no la encontré en este momento, pero no dudo que las haya. Yo creo que los jóvenes, y yo tengo trato con jóvenes, soy maestro de enseñanza
superior en este caso. No hay ninguno que no tenga información sobre el zapatismo, me refiero al zapatismo histórico, al zapatismo de Morelos, y el problema de si vive o no vive no es un problema de Zapata, es un problema de nosotros. Yo lo que traté de mostrar hoy, a ver, pues soy claro y estoy adentrándome un poquito en la segunda pregunta que fue la primera, la segunda que voy a contestar. Hay una visión que es muy estereotipada del zapatismo, ¿no? Es una imagen como una imagen fija, no como la estatua, como el monumento a Zapata, el Zapata marmóreo. El Zapata que solo repite 2 o 3 frases, que dice yo soy inamovible, soy un hombre de principios, nunca claudicaré, soy inflexible. Yo traté de decirles que a Zapata hay que volverlo a leer, hay que ver qué hizo realmente Zapata y cómo Zapata era un hombre flexible, era un hombre que sabía ajustarse a las coyunturas. Esto significa que Zapata vive, que no es simplemente un recitado de ciertas frases, ¿no? Tierra y libertad, que por cierto ni siquiera es una consigna de Emiliano Zapata de los zapatistas, sino de los magonistas que después los zapatistas adoptaron. Yo creo que Zapata vive siempre y cuando nosotros seamos capaces de descubrir algo nuevo en la persona y en la trayectoria de Emiliano Zapata. Si siempre descubrimos lo mismo, si solo repetimos lo mismo, Zapata está muerto. Yo creo que Zapata tiene mucho que decirnos porque es una trayectoria compleja, es una trayectoria que hay que saber leer y hay que saber interpretar. Y la otra pregunta, un proyecto nacional. Se ha dicho insistentemente que lo que será después el carrancismo, y particularmente el grupo de Sonora, obviamente Carranza, pero sobre todo Obregón y el grupo de Sonora, pudieron imponerse sobre las fuerzas revolucionarias que en un momento dado eran mayoritarias y hegemónicas, tan así que fueron ellos, Zapata, Villa, quienes toman la capital de la República, los que tenían la sartén por el mango, los que dominaban el país. ¿Cómo es posible que se hayan impuesto un grupo que en ese momento era un grupo más débil, más frágil, con menos base social, como era el carrancismo, como eran los sonorenses después? Y la respuesta es que tenían un proyecto de país, tenían un proyecto nacional. Eran políticos claros de que lo que ellos querían era el control del gobierno central para operar un proyecto nacional. Sustituir a Francisco Villa en un proyecto de nación que si tenía que ser autoritario, sería autoritario. Y lo fue. Finalmente, durante los años 20, se vio claro que tanto Obregón, bueno, Carranza no duró demasiado en una ruptura interna, pero Obregón o Calles establecieron una nueva dictadura, una dictadura modernizadora del estilo de Porfirio Díaz, pero con proyectos un poco diferentes. Sin duda tenían una garra, una agresividad política de la que no disponía Zapata ni tampoco Villa, a pesar de la visión más nacional que tenía Villa. Podríamos decir que es una limitación. Yo no creo que sea una limitación, es una particularidad. El problema es que el dirigente social que responde a la perspectiva, a la visión histórica, a la utopía, si queremos usar esa palabra, de sociedades campesinas, difícilmente construye un proyecto nacional, un proyecto de gobierno nacional. Construye quizás un proyecto de regiones, un proyecto de comunidades autonómicas, coordinadas federalmente, coordinadas con las de otras regiones, pero un país centralizado no está en su imaginario, no está en su experiencia vital. ¿Sí me explico? No quiero decir con esto que los intelectuales que andaban con Zapata no tuvieran un proyecto de país, pero Zapata, que era mucho más expresivo de lo que eran sus comunidades, no tenía un proyecto de país que él sintiera que embonaba con sus comunidades. No sé si me estoy explicando. Cuando Zapata entra a la Ciudad de México y se topa en la zona del sur de la ciudad con comunidades náhuatl, lo que hace Zapata es no aprender náhuatl, nunca lo aprendió, pero sí traducir sus discursos al náhuatl. Es decir, lo que él tenía que decirle al pueblo lo decía de la manera en que el pueblo lo entendía, en la lengua en que el pueblo hablaba. Haberles planteado un gobierno nacional del modo en que lo estaban concibiendo Carranza u Obregón hubiera sido un discurso que los pueblos de Morelos no hubieran podido entender, pienso yo. Es decir, la utopía campesina no es un Estado-nación. Y es una limitación, no una virtud, yo no sé, pero no es, sí se entiende. No ha habido un Estado-nación campesino, no ha habido un imperio campesino, no ha habido un modo de producción campesino. Los campesinos son esos, son locales. No son familias, son comunidades, son regiones, y hay intercambios, y hay trueques, y hay relaciones orgánicas, pero cuando empiezan a extenderse se vuelven imperiales, como los aztecas. Sí me estoy explicando. El Calpulli tiene una visión local.
Y bueno, no tuvo una visión nacional Zapata, pues si lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera traicionado a sus propias bases comunitarias. A lo mejor sí se requiere un proyecto nacional para una transformación radical de todo un país, que no era la que tenía el zapatismo. Se pudo haber construido en la convención, no estuvieron a la altura del reto. La convención sí tenía los políticos y los intelectuales como para plantear un proyecto nacional. No lo lograron, su gobierno duró muy poco. Por ahí va mi preocupación, no tengo respuestas, pero sí, ciertamente, Zapata, el símbolo de Zapata que se sienta de ladito y como que no está cómodo, es muy expresivo de la ausencia de un proyecto nacional, no de la ausencia de un proyecto regional. Zapata entendía lo que era gobernar Morelos, entendía que para gobernar Morelos, por ejemplo, había que conseguir recursos para compensar los daños de la guerra. Él estaba muy preocupado porque sus compañeros eran los que habían muerto, por darle un apoyo a las viudas y a los huérfanos. Nos puede parecer un asunto menor, no era un asunto menor, eran 4 años de guerra terrible, las familias con los padres, los hermanos mayores muertos eran numerosísimas, apoyar a esas familias era vital, eso era una visión de gobierno. Echar a andar una actividad industrial para darle ingresos y sostener la revolución era una visión de gobierno. Establecer alianzas con otras regiones y establecer intercambios era una visión de gobierno. No era una visión nacional de gobierno, pero sí era una visión regional de gobierno. Por ahí va, o cuando menos así lo veo yo. ¿Alguien más? Sales. Bueno, yo lo que creo es que en realidad es interesante como analizar ese asunto histórico del zapatismo, pero también hay que hacerlo a la luz de los acontecimientos actuales, ¿no? Hace un par de días se conmemoró el asesinato de Zapata y surgió un debate en redes sociales y en algunos periódicos respecto a que alguno de sus familiares, un nieto me parece, polemizó con el gobierno de Andrés Manuel, que estaba de alguna manera traicionando sus acuerdos con algunas comunidades, ¿no? Con este asunto del Tren Maya, la presa la termoeléctrica en Huesca, hay muchos proyectos que están como avanzando. Y pues mi pregunta es, más bien una pregunta es como que nos vierta su opinión acerca del asunto, en el sentido de que yo lo que creo es que la revolución e incluso los gobiernos que siguieron después, pues tienen una deuda por pagar a los campesinos, y siendo más concreto, no creo que la categoría de campesino encaje en todo lo que son los pueblos originarios de México, ¿no? Y también en el sentido en el que pues algunos compañeros que somos críticos del gobierno de Andrés, que nosotros votamos por él y por parte de alguno de sus programas, pues no nos agradan algunos de sus elementos que tenemos en su gabinete, ¿no? Como en su momento lo hizo pues Zapata, ¿no? Zapata en algún momento apoyó a Madero y cuando la diferencia fue irreconciliable, pues Madero tuvo que levantarse en armas contra Zapata y viceversa, ¿no? No, digo Zapata contra Madero, ¿no? O sea, perdón, disculpa, pero más bien es qué papel o por dónde debe ir el debate de la izquierda respecto a estos asuntos, ¿no? Sí. A ver, la lección que yo traté de transmitirles a ustedes es que cuando cambian las circunstancias, cuando se modifica la coyuntura, hay que volver a repensar las cosas. Que uno no puede seguir repitiendo las mismas frases, repitiendo las mismas fórmulas y marchando de la misma manera cuando cambian las circunstancias. Esto no quiere decir que uno tire a la basura los principios, los valores, las formas de organización y los objetivos y traicione a su causa. Eso no se puede hacer. Ese político es un traidor, ese no es un político. Pero el político que no reflexiona sobre la coyuntura en la que está viviendo tampoco lo es. Creo que nuestra tarea es, últimamente es la expresión que más se repite y ya no existe en esos teléfonos, necesitamos que nos caiga el 20. Iba a decir que nos metan la tarjeta, pero suena muy feo. Entonces, que nos caiga el 20. Es decir, han cambiado las cosas, para bien, para mal, quién sabe, no sabemos. Hay que ver hacia adelante, hay que ver cuál es. Pero hay que pensar cuál es nuestra tarea hoy, cuál es la crítica que hoy nos corresponde hacer. No menos fuerte, no menos enérgica, pero diferente. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Entonces, hacemos un diagnóstico, todo está igual, porque yo estoy igual, y como yo estoy igual, y yo no puedo cambiar, y no soy capaz de cambiar, tengo que decretar que todo está igual para que yo pueda seguir repitiendo mis fórmulas. Entonces lo que tenemos es políticos críticos, acartonados, que repiten la misma fórmula. Tenemos que procurar que nos caiga el 20. Y esto significa analizar una nueva coyuntura. El ejemplo de Zapata era estrictamente este.
Zapata había combatido ese monstruo que eran los ingenios humeantes, enormes, construcciones ajenas al perfil de Morelos, ¿no? Quienes hayan visto todavía hoy un ingenio, sus chimeneas, sus chamucos, echa humo, desprende fuego, huele mal, contamina. Eran los monstruos a los que había que combatir, había que llegar al ingenio y quemarlos si era posible. Cuando Zapata dice, bueno, ahora nosotros gobernamos, vuelve a plantearse el tema. ¿Qué son ahora los ingenios? Ve los ingenios con otros ojos, a esto me refiero. ¿El ingenio contaminaba? Sí, claro que contaminaba, no deja de contaminar, si no es magia. ¿El ingenio utilizaba madera? Claro que la utilizaba, ¿de qué otra manera? Necesitaba utilizar combustible. ¿El ingenio requería cortadores de caña? Sí, requería cortadores de caña, no había otra manera de cortar la caña en ese momento y no la sigue habiendo, las cortadoras mecánicas no funcionan. Pero el ingenio tenía un sentido diferente dentro de un proyecto nacional, eso es todo. Si no admitimos eso, no hay discusión. Entonces puede decir, no, los daños que ocasionan los ingenios son mayores que las ventajas, órale. Pero hay que evaluar de nuevo las cosas, no podemos no evaluar de nuevo las cosas, esto es todo. En este caso, el caso de Huesca, pues, del que tú estás hablando, hace 5 años, hace 7 años, 8 años, nos enteramos de que había un proyecto, un megaproyecto, una termoeléctrica que iba a estar en Huesca y una tubería, un gasoducto que iba a cruzar 3 entidades federativas, Puebla, Tlaxcala y parte de Morelos, para conducir el combustible, y una tubería hídrica que iba a llevar el agua del río Cuautla a la refrigeración de la termoeléctrica. Que esto no se consultó, que el diseño del trayecto del gasoducto no se reflexionó con seriedad porque es una zona de riesgo volcánico, y que la contaminación del agua, que afectaría quizás a 6,000 campesinos que están en las orillas del río Cuautla, no se tomó en cuenta. Y por lo tanto estábamos en contra. Yo salí a mentar madres contra el proyecto y otros megaproyectos, pues eran nuestros enemigos y lo siguen siendo, así como están pensados y diseñados. Y era una lucha en la que participaba el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que es el de Morelos, Tlaxcala y Puebla, no el de Atenco, que es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y nada más. Bien, en eso estábamos. En una de estas, López Obrador pasa por ahí hace como 5 años, 4 años y pico, 5, y dice, estoy en contra. Naturalmente, todos estamos en contra. Pasan 5 años. ¿Qué sucede en esos 5 años? Se termina de construir la termoeléctrica. Esa termoeléctrica está terminada, acabada de todo a todo, ya se ensayó. Se termina de construir el gasoducto está terminado de todo a todo. Se termina de construir el tubo que construye las aguas para refrigerar, le faltan 100 metros. Y todo esto costó 23,000 millones de pesos. Le costó al pueblo mexicano 23,000 millones de pesos. Esa termoeléctrica es de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad está comprando electricidad a las empresas privadas, tiene la obligación de hacerlo, y está pagando esta electricidad al precio que ellas quieren, es decir, les está subsidiando. No tenemos soberanía energética y no tenemos soberanía en la energía eléctrica. Y dice López Obrador, bueno, a estas alturas, y dado que esto ya se terminó, pues yo pienso que hay que echarlo a andar. Es sensato, a lo mejor está equivocado, pero no es un traidor. Esa es mi única inquietud. No podemos decir, si alguien dice, oigan, midan las circunstancias, ¿qué más? El agua. No, pues es un problema que el agua vaya a contaminar el río, pero se puede resolver. Yo no sé cómo se resuelve, pero vamos a traer a un comité técnico, y viene un comité técnico de la UNESCO, ya llegó, ya estuvo ahí, hizo una revisión, hizo un diagnóstico sobre cómo las aguas pueden ser utilizadas, a pesar de que se usen para enfriar una termoeléctrica, no necesariamente contaminan los ríos. En pocas palabras, se busca una solución negociada, dado que cambiaron las circunstancias. Yo siento que otros compañeros siguen recitando lo mismo que yo recitaba hace 4, 5, 2, 3 años, sin analizar que han cambiado las circunstancias. Y por lo tanto decretan que se trata de un enemigo, que es un gobierno idéntico a los liberales, y lo que es peor, perdón compañeros, pero eso sí es grave, le declaran la guerra y dicen que esa guerra ya tiene un primer muerto. Y yo creo que ustedes y yo, lo último que queremos en la vida es otra guerra. Entonces, si esto no es una guerra, vamos bajándole, no vamos amarrando cuchillos y vamos analizando. A lo mejor Andrés Manuel está equivocado y los daños son demasiado grandes y no hay que hacerla. A lo mejor se puede hacer y hay que buscarle remedio, pero en todo caso hay que reflexionar. No podemos declarar una guerra ni unos ni otros. ¿Qué pasó, pues? Pues no, porque, órale pues,
¿Que siga? Que siga. ¿Vienes? Sí. Sí. Sí, así siguen. ¿A quién le mandó el levantamiento a López Obrador? ¿Qué es lo que está haciendo? Se supone que para que se acabaran esos 500 años. Eso. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Clarito, siéntese, compañero. Gracias. De veras, gracias. ¿Alguien más? Estamos sobre el tiempo, Armando. Yo creo que una pregunta más Una y pregunta. terminamos. Dos, ¿Pueden venir acá, por favor? dos, rápidas. Y yo respondo rápido también. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Israel. Es obvia la similitud que tratas de plantear en el gobierno de aquel entonces con el actual. A tu juicio, ¿es más juarista o más zapatista nuestro gobierno? Esto. ¿Cómo podríamos mejorar la situación actual del campesinado mexicano y qué alianzas habría que hacer? ¿Qué alianzas habría que hacer? Híjole, más zapatista que juarista, más juarista que zapatista. Si lo vemos en términos del nacionalismo, en el sentido legítimo de nacionalismo, en el sentido que tuvo la defensa frente al imperio por parte de Juárez, el nuevo gobierno es un gobierno que tiene la obligación de recuperar el juarismo en términos de la defensa de la nación frente al imperio. Uno va a decir que, López Obrador no le contesta a Trump. No seamos ingenuos, responderle a Trump es decir que se meta por ahí donde saben el muro, y pues así no se hace política en un gobierno serio. Entonces no le va a responder, pero en cambio ha hecho dos cosas. Uno, está recibiendo con muchas dificultades a los miles y decenas de miles de migrantes que ya están cruzando la frontera del sur y que están llegando a la frontera del norte. No es fácil de manejar, pero se les reconocen sus derechos. Se está buscando que de algún modo sean recibidos en el país, se está buscando que esto sea de manera ordenada y sobre todo se está buscando que poco a poco y con el tiempo la presión por huir de sus patrias de Centroamérica disminuya. Esto es una política distinta completamente a la de Trump. Y la otra cuestión, que de verdad es como para pararse todos y aplaudir, la verticalidad con que el gobierno de México, distanciándose de la enorme mayoría de los gobiernos de Sudamérica y de Centroamérica, menos uno, Uruguay, se atrevió a votar en contra de lo que en la práctica es la intervención imperial en Venezuela. Pararse como fue antes el gobierno de México. El único que se opuso a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, y hoy el único, junto con Uruguay, en nuestra América, que estuvo en contra de la política que estaba imponiendo el imperio. Esto es juarista en cierto sentido. Y en el otro sentido, en el sentido de una política de recuperación, en una política de regeneración del país, es básicamente zapatista. Yo creo que hay una visión del nuevo gobierno, vamos a ver hasta dónde se cumple, que tiene que ver con la recuperación del campo y no solo de la ciudad, apostarle al campo y no solo a la ciudad, apostarle al sur y no solo al norte, apostarle a la agricultura y no solo a la industria. Y esto es zapatismo básicamente, no solo, pero apostarle primordialmente. El sur tiene prioridad, los campesinos tienen prioridad, la agricultura tiene prioridad, la soberanía alimentaria tiene prioridad. Y eso sería esencialmente zapatista. En cuanto a qué hay que hacer, no es una respuesta del final, cuando ya con el tiempo encima se nos hace, pero yo diría que lo que hay que hacer es escucharlos. Y me voy a permitir, porque si no van a creer que soy un peje zombie vulgar, y no soy un peje zombie vulgar, soy un amblover. No es cierto. Un chairo, pues.
Y esto que es escuchar a los campesinos, de que el campo es una zona de desastre, de que la agricultura está desfondada y de que tenemos una situación de dependencia alimentaria gravísima y de contaminación ambiental terrible y de migración de los campesinos, ya no a Estados Unidos, pero sí a las ciudades, es un diagnóstico correcto. ¿Qué se hace? Muchas cosas. Una de ellas es escuchar a los campesinos y ver qué les pasa, qué les falta, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que saben hacer, qué es lo que ellos piensan, y elaborar todo esto en forma de políticas públicas. Si uno cree que puede resolver los problemas de los campesinos sentándose a reflexionar y diciendo, ya sí, voy a sembrar 1 millón de hectáreas de arbolitos, no es que esté mal, pero eso no resuelve el problema, no estás escuchando a los campesinos. Y Andrés Manuel López Obrador cometió un error grave, se transmito en 3 minutos. Decidió que un proyecto de inversión de la Nestlé, la compañía que produce, además de la leche en polvo, el Nescafé, que una inversión de la Nestlé en Veracruz tenía que ser apoyada, respaldada, con lana, con recursos, con estímulos, porque esto iba a ayudar a nuestra producción cafetalera nacional. Y esto fue un gravísimo error. La producción de café mexicano, la producción de café de los campesinos, pequeños campesinos mexicanos, muchos de ellos indígenas, es un café de alta calidad. El café que utiliza la Nestlé es basura. El café que producen los campesinos es un café que tiene precio. El café de la Nestlé no tiene precio. Poner a los campesinos a alimentar a la Nestlé es un terrible error y los campesinos lo saben. Pero Andrés Manuel no lo sabía, pero el gobierno de Veracruz no lo sabía, Cuitláhuac no lo sabía, estuve en Veracruz, me cae que no lo sabían, porque no habían escuchado a los campesinos, que lo habían dicho muchas veces. Ahora que los escucharon, están empezando a corregir, vamos a ver si lo hacen. Ya no va a haber el apoyo que se pensaba, ya no va a haber la simpatía que se pensaba. Es decir, no habían escuchado a los campesinos y se equivocaron. Creo que lo mejor que podemos hacer para cualquier sector social desprotegido es enterarnos de qué le pasa, es ver qué le aprieta, por dónde y cuáles son las ideas que tiene de cómo salir de la situación en la que se encuentra. Y después hay que meterle cráneo, y hay que meter técnicos, y hay que echar números y costo-beneficio, y cuánto va a costar. Claro que sí, para eso es el gobierno, pero hay que escuchar a la gente. Cuando los gobiernos no lo hacen, se equivocan, y sí, Andrés Manuel López Obrador se equivocó con la Nestlé. Esperemos que corrija. Gracias.